Hola, somos el equipo 6 y los integrantes son Priscila Olvera Saucedo, Carolina Orozco Chapa, Valeria Sorno Padrón, Sofía Natalia Grimaldo Leal y yo, Javier Barrios Puente. Y vamos a estar hablando de la etapa 4, género dramático. Bueno, definición. El género dramático agrupa todas las obras literarias escritas para ser representadas y toma su nombre de la palabra griega drama, la cual significa acción. Unas características del género dramático es que usa el diálogo entre los personajes, puede estar escrita en verso o en prosa y se representa en un escenario ante un público. Ahora vamos con los elementos de esta. Primero está la forma interna. Esta empieza con el conflicto, el cual es la lucha de intereses o sentimientos opuestos representados por los personajes protagonistas y que reflejan situaciones vitales. Después de esto sigue la acción dramática, el cual fue descubierto por el filósofo griego Aristóteles, y a través de esta se realiza la trama o asunto de la obra teatral, el cual se puede representar junto con este diagrama que empieza con la unidad de acción, donde se debe plantear un solo asunto dirigido a la resolución final o situaciones secundarias. Luego sigue la unidad del lugar, el cual incluye las acciones que se deben realizar en un mismo lugar, de preferencia un teatro, un escenario natural, etc. Y le sigue la unidad de tiempo. El tiempo interno de la obra no superará las 24 horas. Después sigue la estructura dramática, la cual se divide en 3 momentos. La primera, exposición, puede ser explicada por un personaje al comenzar la obra. Nudo es el clímax en donde el conflicto alcanza su punto máximo. Y por último, el desenlace, el cual es la consecuencia de los actos de los personajes. Puede ser un final feliz en que se, se aclare la confusión, el problema que generó el conflicto, o con un final trágico en el que sobrevenga la catástrofe. Le siguen los caracteres, los cuales están representados por los personajes y poseen cualidades definidas que se van presentando a través de las acciones y diálogos. Después las expresiones y diálogos, que deben reflejar el carácter de cada personaje de manera natural, incluyendo el estado de ánimo, sus sentimientos y pasiones. Y por último, los elementos exclusivos de la representación. Estos incluyen la escenografía, utilería, vestuario, música, efectos, sonido, luz y más recientemente el uso de dispositivos digitales. Y también cabe aclarar que aportan a la obra ambientación, ritmo, y revelación al espectador de los sentimientos o estado de ánimo de los personajes. Ahora le sigue la forma externa de los elementos. Y cabe aclarar también que una obra dramática puede estar formada por estas 5 formas externas. La primera, el acto, lo que abarca la subida y la bajada del telón. Puede haber más de un acto y a menudo corresponden a la exposición, el nudo y el desenlace. Le sigue el cuadro, es cada una de las partes del acto en que no se cambia el decorado de la escenografía. Escena, cada una de las partes en que intervienen los mismos personajes cuando entra o sale un personaje y hay un cambio de escena. El diálogo es la conversación entre 2 o más personajes, la forma literaria propia del teatro. Y por último, el monólogo, el cual es el soliloquio o el discurso que pronuncia un personaje cuando se encuentra solo en escena. Bueno, los subgéneros dramáticos. Los subgéneros dramáticos son aquellos que se relacionan con el drama. Los más antiguos son la tragedia y la comedia, ya que se representaban en la antigua Grecia. Este se divide en dos, los realistas y los no realistas. En los realistas se encuentra la tragedia y la comedia. La tragedia es la obra en la que el sufrimiento, el dolor, la muerte provoca la compasión de los espectadores. Y en la comedia es una pieza en la que predomina el humor, la comicidad, la festividad o la alegría de la vida. En el ámbito no realista,
está la tragicomedia, que combina la comedia y la tragedia, o aspectos de una cultura refinada con otros meramente coloquiales, y también está la obra didáctica, que instruye al público sobre temas relacionados con valores, formas de vida, religión, etc. Existen otros subgéneros como el entremés, la farsa, el diálogo, el monólogo, el stand-up y otros. En los subgéneros dramáticos también se encuentran otras expresiones artísticas, que es el cine, en el cual se toma en cuenta los elementos del teatro y de las artes plásticas y se representa en pantalla todos los subgéneros. Y la ópera, que es la composición dramática en la que se encantan los diálogos, los aspectos literarios y tiene la misma importancia la música. En el teatro no realista se basa lo más fiel posible a la realidad en cuanto a los aspectos no literarios. Los personajes representan una psicología similar a la del humano. Hay que considerar que los personajes representan una psicología, como se mencionó, similar a la realidad, y su objetivo es que el público se identifique con los personajes a través de una característica creíble. La tragedia es una obra extensa, solemne y con un final infeliz. Características. En la trama se desarrolla una situación en que los personajes viven la desgracia. Los protagonistas son gobernados por sus pasiones, lo que los conduce al infortunio y el encuentro con la muerte. Ocurre cuando los seres humanos actúan irracionalmente y de manera contraria a las reglas de su sociedad, sus valores e intereses, sea porque ese era su destino o porque así lo decidió. El conflicto es interno y parte de lo más íntimo de los personajes. Produce en el público horror, compasión, piedad, lástima u otras emociones que producen catarsis, permitiendo que se libere de las pasiones negativas que acaba de presenciar. Encierra una intención didáctica o aleccionadora. La diferencia entre la tragedia griega y la moderna es que en la primera los personajes no pueden escapar a la fatalidad que está marcada por un destino inexorable. En cambio, en la tragedia moderna, la desgracia es la consecuencia del libre albedrío y la situación social de los protagonistas. Ahora, en la comedia es de carácter alegre y pretende reproducir la vida cotidiana sin mayor intención que proporcionar un momento de esparcimiento para el espectador. Las características es que siempre tienen un final feliz aunque haya momentos de desilusión en su desarrollo. Puede ir de la crítica moral a la mera comicidad. Cuando se exhiben los defectos morales y se ridiculizan ciertas conductas, es para que los espectadores se reflejen en estas para posteriormente corregirlas. La acción es sencilla pero necesariamente original. Los diálogos suelen ser vivos, ágiles, dichos con lenguaje cotidiano, natural y realista. Los personajes encarnan los vicios y defectos humanos que son ridiculizados. Los tipos de comedia están de enredos, que presentan situaciones cómicas a partir de un malentendido, las de carácter, que satirizan costumbres, vicios y comportamientos, y las de figurón, que ridiculizan una situación de manera exagerada hasta crear una caricatura. Bueno, después tenemos el teatro no realista, que viene siendo una mezcla de los subgéneros anteriores, como el melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica. Estos es en donde los tipos de los personajes están mucho más acentuados y por lo tanto no logran un realismo pleno al estar generalmente exagerados. Primero tenemos el melodrama, que este consiste en una obra en donde la música interviene en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso. Como dato, este nace después de la Revolución Francesa para el gran público con tal éxito que rápidamente se internacionaliza. Se incorporó con mucha aceptación al cine y a partir de que este se volvió sonoro en la primera mitad del siglo XX. Y pues tiene las características como que se centra en las emociones de los personajes, como el miedo, el amor, el odio y la justicia.
y que también el melodrama puede adquirir características de tragedia y comedia. Se enfrentan en dos fuerzas opuestas representadas por un protagonista y un antagonista, aparte que el protagonista siempre será virtuoso y a menudo víctima de sus oponentes que impiden su realización. Y por último, que a menudo los personajes representan estereotipos. Aparte, en el melodrama hay algunos subgéneros relacionados con este, como la ópera, en donde tiene las características como la obertura, que es la música instrumental que abre la obra, el preludio, que también es una música, pero esta es con la que se inician los distintos actos, el recitado, que son los parlamentos interpretados por cada actor, la aria, que es cuando canta solo un personaje, el dúo, que es cuando cantan dos, y el concertante, que es la intervención simultánea al coro y uno o varios personajes. Después, en la opereta, pues es una ópera cómica, ligera, en la que es posible que un personaje hable en vez de cantar y pues puede tener elementos dramáticos. Y por último está la zarzuela, que esta combina escenas cantadas y habladas que reflejan cuadros de costumbres, temas populares y sátiras políticas. Bueno, dentro del teatro no realista está la tragicomedia, que está caracterizada porque los personajes son muy simples. Esto quiere decir como que se enfocan más en sí en la obra. La virtud del protagonista se enfrenta a situaciones pues, que el protagonista va superando durante el desarrollo de esta. El protagonista busca un ideal, por ejemplo, tipo si se trata de amor, en sí el ideal es el amor, pues es el tema. Y tiene claros elementos de la comedia y la tragedia, como su nombre lo dice, tragicomedia. Y durante el clímax busca crear emociones intensas en el público. Y pues a pesar de que es comedia, pues habla de temas serios que te pueden llegar a dejar una reflexión. Una de las obras como más reconocidas y que puede describir mejor a la tragicomedia es la de Celestina, que pues a pesar de que no tiene mucho sentido de lo que hablan, pues el tema es básicamente estar criticando pues cosas así de la sociedad y del humano. También está la obra didáctica, que suele representarse durante Semana Santa, por lo que tiene temas relacionados a lo religioso, y pues después de eso varios autores empezaron a, por decir, cambiarle el significado a lo que la obra didáctica era, porque empezó a hablar de cosas más, los temas seguían siendo ideológicos, seguían siendo políticos, sociales, pero cambió un poco. Y pues hoy en día se basa más en lo que refiere al debate, por lo que su estructura viene siendo la tesis, que es la idea principal, la antítesis, que es el desarrollo de la obra, y por último la síntesis, que es la conclusión final a la que se llega. Y pues sería todo. Muchas gracias.